Buenos días, siendo las 11 de la mañana, damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2 dentro del curso de metodología de la programación de sistemas informáticos. En el momento no hay aprendices presentes, pero esperamos que durante la sesión pues lleguen y se integren a dicha sección. Se bloqueó que no, sigamos. Empecemos con recordándoles mi nombre. El instructor se llama José Elías Rojas Castillo, por formación ingeniero de sistemas. Además tengo posgrados en gerencia de proyectos, seguridad informática, pedagogía, certificaciones en bases de datos, en seguridad, en Microsoft, en Cisco, etcétera. Un montón de elementos ahí. Como medios de comunicación estaremos utilizando los que están disponibles en el LMS, como son las sesiones en línea, los foros, chat, mensajería y correo electrónico. Mi correo es el que aparece ahí en la presentación, isger@gmail.com, y las sesiones en línea las estamos realizando los días martes en el horario de las 11 de la mañana. Para el día de hoy tenemos el siguiente contenido. Luego del saludo, la presentación del instructor, viene una reflexión. A continuación, las actividades de aprendizaje, donde estaremos realizando la retroalimentación de la actividad de aprendizaje número uno, el detalle de las actividades de la actividad de aprendizaje número 2, una conceptualización, respuesta a las preguntas que se presenten y el cierre de la sesión. Pasamos entonces a la reflexión, que tiene por título La importancia de estudiar. Ya la vamos a compartir. Vámonos por aquí, compartir con sonido. Listo, ahí la tenemos, entonces démosle inicio. ¿Has escuchado a alguien decir, ¿para qué estudiar eso? Si no se va a usar. ¿O solo estudio para los exámenes y al día siguiente se me olvida? Estas y muchas otras expresiones se usan porque no nos explican la importancia de estudiar o para qué estudiamos. Estudiar sí es importante, por varias razones. La primera es que la educación formal nos abre más puertas a oportunidades de trabajo, pero también nos abre la puerta a conocer muchas cosas, porque estudiar y aprender no solo se puede en la escuela, sino también toda la vida y en todos lados. La gente a tu alrededor tiene mucha experiencia y conocimiento, pero cada uno de ellos son como un libro. Unos te hablarán sobre cómo cocinar, otros sobre cómo arreglar cosas en tu casa y otros te contarán historias muy entretenidas. Pero como al abrir un libro o al escuchar un consejo de alguien, lo más importante es la actitud. Estar dispuestos a aprender, ser muy respetuosos de lo que dicen, acabar el libro hasta el final. El conocimiento que adquirimos al estudiar y al aprender nos ayudarán a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Al aprender cosas nuevas, podemos evitar cometer errores por desconocimiento. Al estudiar, podrás ver al mundo de otra manera, aprendiendo habilidades que te permitan ayudar a otros cuando lo necesiten. No dejarte influenciar por personas que parecen saber mucho, al usar palabras o términos que no conoces y al final se aprovechan de ti o de tus conocidos. Poder descubrir por qué las cosas funcionan en la forma en que lo hacen. Estudiar no acaba en la escuela o con el horario escolar. Nunca termina para los que quieren descubrir cómo funcionan las cosas, inventar algo, ayudar a alguien o para escuchar una historia interesante. Hasta ahí la reflexión que teníamos para el día de hoy. Volvemos a la presentación. Y vamos a pasar a la presentación del programa, donde estaremos haciendo un recorderis de la competencia. La competencia propone analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información, y como elemento de competencia asociado
se tiene el de bosquejar el modelo funcional de acuerdo con la información recolectada y la metodología seleccionada. Pasamos ahora a las actividades de aprendizaje. Como actividades de aprendizaje, vamos a tomar aquí una pantalla. Listo, continuamos. Empezamos a hacer la retroalimentación de las actividades iniciales, las cuales están programadas para desarrollarse entre el 9 y el 11 de julio. Se encuentran en la sesión de actividades iniciales ubicado en el panel izquierdo de la interfaz del curso, donde se encuentran los siguientes elementos: la actualización de datos del aprendiz, el sondeo de saberes previos y la presentación en el foro social. De estos elementos es muy importante la actualización de datos del aprendiz porque se requiere que esos datos en Sofía Plus permanezcan actualizados, ya que si en un momento dado se desea desde el SENA contactar al aprendiz, pues allí se va a buscar lo que es el número de teléfono o la cuenta de correo. También para el momento de la certificación de que tanto el tipo de documento, el número del documento, los nombres y apellidos estén correctamente escritos para evitar reprocesos, que esto ocasionaría a que se demore, digamos, dicha certificación. Para realizar esa actualización de datos del aprendiz, deben dirigirse a la oficina de Administración Educativa del SENA, en cualquiera de las sedes a nivel país. Esa es una de los medios para hacerlo. El otro es que pueden recurrir a los instructores, donde se nos envía una copia del documento de identidad y se indica cuál es la novedad que se desea atender, y con base en ello pues nosotros procedemos a contactar la oficina de administración educativa para realizar dicha actualización. Luego viene el sondeo. Es una prueba que permite establecer un contexto inicial en el desarrollo de la formación, especialmente para aquellos aprendices que llegan por primera vez al SENA. Y en el foro de presentación social se busca es empezar a crear una especie de comunidad académica donde cada uno de ustedes va a hacer una presentación ante el curso, dando a conocer el nombre, no sé, los aspectos generales, la ocupación, las aficiones, las, los hobbies que tiene, lo que se espera del curso, etcétera. Información que no sea, digamos, relevante e importante dentro de los datos de cada uno de nosotros. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje número uno. Esta actividad tiene por título Conceptos y Fundamentos Generales de Programación. Estaba programada para desarrollarse entre los días 9 y 23 de julio, o sea, hasta mañana. Está conformada por, bueno, como resultado de aprendizaje asociado tenemos el de conocer los conceptos generales de la programación de acuerdo con la tecnología. Y está conformada por la guía de aprendizaje, que es el documento más importante que todo aprendiz debe conocer al momento de iniciar la formación en el SENA, especialmente para el desarrollo de cada una de las actividades. Entonces se requiere que se conozcan estos elementos. ¿Por qué? Porque la guía de aprendizaje es ese documento orientador donde está la descripción de cada una de las actividades, donde aparece, la descripción de las actividades, las temáticas a estudiar, la presentación de las mismas, etcétera. Entonces, por esa razón es el documento más importante que cada uno debe conocer. Bienvenido, Daniel. Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos? Bien, señor, ¿usted qué tal? Muy bien, gracias. ¿Está viendo la presentación o no? ¿Señor? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, señor, perfecto, se ve bien. Bueno, sí, lo que pasa es que no tengo... ahora sí, visualización, ahora sí. Bueno, excelente, gracias.
Bueno, continuemos. Luego viene el material de formación y el material complementario, que no son más que las temáticas de estudio donde se van a encontrar todos los elementos para poder desarrollar las actividades. Está la sesión en línea, las evidencias entregables. Para esa actividad de aprendizaje número uno se tienen tres evidencias, que son la primera de ellas, actividad de aprendizaje una evaluación uno, evidencia uno, es una evaluación de fundamentos de la programación. La segunda es un foro temático cuyo título es la apropiación de técnicas y la tercera es una evidencia de producto acerca de la construcción de un diagrama de flujo para una EPS. Además, el instrumento de evaluación asociado a dicha evidencia. Ampliando estas evidencias, tenemos que la primera de ellas, la evaluación, es una prueba que consta de preguntas con calificación automática y se espera que sea abordada luego en la realización del estudio de los materiales de formación. La prueba tiene disponible inicialmente 3 intentos, se espera que la prueben en el primero o en el segundo o en el tercero. Si requieren intentos adicionales me lo hacen saber, yo se los habilito. La actividad de aprendizaje una evidencia 2, foro temático, tiene por título Apropiación de técnicas. Parte de las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cuál o cuáles son los productos del análisis del problema? También cómo se verifica la validez del algoritmo. Se propone a que se describa completamente cómo se realiza una prueba de escritorio. Y por último, publicar la prueba de escritorio de un ejercicio que se propuso dentro del material o dentro de la guía. Esta prueba debe ser escrita a mano, puño y letra, un papel y escrita ahí, y al finalizar le toman una foto y eso es lo que van a publicar. Para el algoritmo que se muestra a continuación y evaluando todas las alternativas posibles. Entonces aquí tenemos ese algoritmo. Eh, Dice inicio, lea número, imprima el título o el mensaje de operaciones básicas. Luego a una variable suma se le lleva el resultado de la operación que se ilustra ahí, número más número. Luego a otra variable producto se le asigna el resultado de multiplicar ese número por 2. Y a continuación se muestra a través de la pantalla tres acciones. La primera de ellas es un mensaje que indica que el número leído es y se imprime el contenido de la variable número. La segunda es imprima el resultado de la suma es y se imprime el contenido de la variable. Y como tercero, el resultado de la multiplicación es y se imprime el contenido de la variable producto. Entonces hay que hacer un seguimiento a dicho algoritmo y con base en ello pues se obtiene la prueba de escritorio. Entonces siendo así me voy a devolver aquí e interactuemos en este momento con Daniel que está presente para dar respuesta a esas preguntas orientadoras. Daniel, ¿cuál cree o cuáles son los productos del análisis del problema? Si ya de pronto le has dado solución a dicho foro. Sí, señor, espéreme, ya le digo. Excelente. O ve que yo le respondí. Dice, ¿cuál o cuáles son los productos del análisis del problema? Pues mi respuesta es, primero se debe identificar el problema del algoritmo, entender y comprender lo solicitado para colocar nuestros datos de entrada, posteriormente darle solución. Y si falla, entender dónde se encuentra la falla, para corregir y llegar a la solución final, es decir, la salida. Bueno, muy bien, pero faltaron algunos elementos. Me hablaste de los datos de entrada. También hay que, o sea, hay que identificar cuáles son esas entradas, hay que identificar cuáles son las salidas. Y Bueno, me ten- faltó hablar sobre las variables. sí, exacto, está bien, muy bien. Y teniendo identificados esas entradas y esas salidas, entonces determinar cuáles son esos procedimientos que se deben aplicar para poder llegar a la solución. Y como resultado, verificar que la solución sea funcional. ¿Qué quiere decir que sea funcional? Que entrega los resultados que se están esperando. Luego dice cómo se verifica la validez del algoritmo. ¿Cómo la verificamos? ¿Mediante qué procedimiento?
A ver, yo le coloqué lo siguiente. O sea, dice, para nosotros verificar la corrección utilizamos la prueba de escritorio primeramente. Colocamos nuestros datos de entrada, seguimos el rastro de las variables que contenga nuestro algoritmo La y prueba llegar de al resultado escritorio. final, es decir, pues los datos de salida. Correcto, sí Es señor. decir, pues o sea, este paso pues se realiza bajo la lógica humana y el ordenador entienda lo que queremos hacer. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. En ese orden de ideas, por aquí tengo una tabla en la cual vamos a hacer un seguimiento a ese. Yo me salgo de ahí. Le vamos a hacer un seguimiento a ese algoritmo. Se me fue por aquí. Aquí lo tenemos. Entonces ahí tenemos la tabla para la prueba de escritorio y a la derecha tenemos el algoritmo. Le voy a hacer el seguimiento a esta prueba de escritorio. Entonces, datos de entrada, estamos asumiendo de que en esta sesión tenemos el teclado donde se van a recibir esos datos que se digiten. Por aquí a la derecha tenemos la pantalla donde se va a mostrar lo que se quiera imprimir, entendiendo que desde el curso vamos a tener como dispositivos de entrada del teclado y como dispositivos de salida a la pantalla, sabiendo que existen otros. Vamos a asumir esos dos simplemente. Y aquí en el centro tenemos un espacio donde colocamos todas las variables y o procedimientos que se tengan en el algoritmo para ir verificando su comportamiento. Entonces tenemos que hay una variable llamada número, tenemos que por aquí es esta que se va a leer, tenemos que por aquí hay la suma de número más número y el resultado se asigna a la variable suma, es lo que tenemos aquí. Luego tenemos la variable producto multiplicada por 2 y el resultado se asigna a la variable producto, es lo que tenemos por aquí. Para la tabla de prueba de escritorio coloqué las variables con el nombre un poquito recortado por efectos de espacio, para que me pudiera, para poder acomodar todo ahí. Y así sucesivamente, entonces vamos a establecer aquí unos datos de entrada donde vamos a colocar un número, digamos que inicialmente el número va a ser 5. También voy a hacer la prueba con otro número, digamos que ese va a ser el 0 por decir algo, y la vamos a hacer con -4 por decir algo. Entonces voy a empezar aquí, haciendo un seguimiento al algoritmo. Inicio, acabo de ejecutar esa línea. Cada vez que ejecute una línea la voy a seleccionar. Luego paso a la siguiente línea. Dice lea número. ¿Qué hace la computadora? La computadora va al teclado, recibe lo que esté en la entrada y lo almacena en la variable número. Estamos asumiendo que esta parte que está aquí en medio de la entrada y la salida es la memoria. Tenemos aquí la variable número, entonces le asignamos ese valor de 5 que acabamos de leer. Este lo voy a tachar indicando de que acabo de pasar por ahí para no repetirlo, cosa que no se me olvide. Listo, ahí está tachado. Entonces acabamos de leer 5, lo que hay aquí, lea el 5. Luego dice imprima. Imprima quiere decir que vamos a ir al dispositivo de salida, en este caso la pantalla, y allá vamos a mostrar este mensaje, operaciones básicas. Entonces voy a la pantalla, imprimo ese mensaje, operaciones básicas, está muy gigantón. Vamos a reducirle tamaño, pongámoslo como de 12. Listo. No, mejor menos porque no me va a caer lo que vamos a colocar ahí, digámoslo de 10. Listo, acabo de ejecutar esta línea. Pasamos a la línea siguiente. En la línea siguiente hay una operación, suma, dice lo que está en la variable número se lo sumamos a la variable número. En la variable número, ¿qué tenemos? Tenemos un 5. Quiere decir que vamos a coger ese 5 y se le vamos a sumar el 5. 5 más 5, esto me va a dar 10 y ese valor se lo vamos a asignar a la variable suma. Entonces aquí en memoria, en la variable suma, aquí vamos a tener que 5 más 5, esto se le va a asignar, hagámoslo con el igual, a, a la variable suma.
y ese resultado va a ser 10. Entonces quiere decir que ahí tenemos 10. Acabo de ejecutar esta línea. Luego, ¿qué viene? Viene una multiplicación. El contenido de la variable número lo vamos a multiplicar por 2. La variable número contiene un 5. Tenemos un 5. Esto lo vamos a multiplicar por 2. Y el resultado lo vamos a almacenar en la variable producto. Y 5 por 2 da 10. Quiere decir que suma en este momento vale 10. Producto en este momento también vale 10. Y estamos en esta línea. Acabamos de ejecutar esta línea. A continuación viene salida por pantalla. Imprima. Primero vamos a imprimir este mensaje. El número leído es. Entonces nos vamos para la pantalla donde vamos a imprimir ese mensaje. Uy, cogí lo que no era. Era esto. El número leído es lo que está dentro de comillas. El número leído es, y a continuación el contenido de la variable número. La variable número vale 5. Entonces imprime 5. Ahí estamos haciendo la prueba de escritorio. Pasamos a la siguiente línea. Dice imprima. El resultado de la suma es. Cogemos ese mensaje, lo llevamos a la pantalla. El resultado de la suma es. Miramos la variable suma. Aquí dice suma. Entonces miramos la variable suma en la memoria tiene el valor de 10. Quiere decir de que aquí va a aparecer el número 10. A continuación, otro imprima, dice el resultado de la multiplicación es. Ese mensaje también lo vamos a enviar a la pantalla. Ahí lo tenemos. Y a continuación el contenido de la variable producto. Miramos la memoria que contiene producto. Producto vale 10. Entonces aparece ese 10. Y ahí luego fin. Quiere decir que hemos recorrido el algoritmo de inicio al fin. Y aquí en la tabla hemos ilustrado el comportamiento del algoritmo por cada una, en el paso por cada una de sus instrucciones. De manera similar se procede, digamos, con los valores de 0 y con el valor de -4. Entonces, ya eso lo dejo de tarea para que luego lo realicen ustedes cuando estén visualizando, digamos, la grabación. Preguntas hasta el momento. ¿Alguna pregunta, Daniel? Continuemos. Dice luego que la actividad de aprendizaje 1, evidencia 3, es un producto donde se propone la construcción de un diagrama de flujo para una EPS. A partir del siguiente enunciado, dice construcción de un diagrama de flujo de datos, un DFD, con los pasos para efectuar una afiliación a una EPS como trabajador independiente. Esas son como las características que debe tener el, la solución que se proponga. Entonces dice, la afiliación sea de una persona que trabaja como independiente, porque entendemos de que hay diferentes tipos de trabajadores. Hay dependientes, mmm, hay otros que, o sea, para afiliarse a la EPS hay personas que son subsidiadas y personas que son contributivas. Entonces depende, digamos, de su vínculo laboral. Luego dice que permita actualizar los datos para aceptar dicha afiliación. ¿Cuáles datos? Los datos personales, o sea, el nombre, la dirección, el teléfono, que son como los datos comunes. Luego aceptar la afiliación y se propone que la solución que se entregue sea aplicando la simbología establecida
para los diagramas de flujos de datos. Y esa simbología está establecida en la norma ANSI que se compartió en la sesión anterior de bienvenida. Más adelante la vamos a recordar, que está conformada por unos símbolos que donde cada uno de esos símbolos tiene un significado específico. Entonces, ahí tenemos algunos de los símbolos con el objetivo de construir en este momento, digamos, esa solución. Tenemos el óvalo que significa inicio y finalización. Tenemos el segundo símbolo que significa la lectura de datos a través del teclado. El rectángulo que es para el procesamiento y asignaciones. Esto que parece una hoja de papel recortada para la impresión. La flecha que indica el flujo y este símbolo para la toma de decisiones. De pronto no los vamos a usar todos aquí en la solución. Entonces aquí nos proponen de que se escriba un algoritmo, o perdón, que se escriba un diagrama de flujo con los pasos para efectuar la afiliación a una EPS como trabajador independiente. Dado, digamos, el nivel de avance del curso, pues la complejidad de la solución debe ser tal que sea la adecuada a lo que se ha trabajado hasta el momento. En este caso estamos trabajando con las secuencias básicas. Entonces vamos a hacer una solución a este nivel. Entonces empecemos. Toda solución empieza con la palabra inicio y finaliza con la palabra fin. Como esto está aquí, tengo dos elementos, los voy a agrupar. Ah, no me deja agrupar aquí. Agrupar así. Ah, no, está deshabilitado, ¿eh? ¿Por qué? Ah, porque se deshabilitó el de atrás. Uno, otro, clic derecho, agrupar. No me permite. Bueno, trabajemos los de a uno. Entonces voy a reproducir el círculo. Voy a poner aquí en el centro. Ahí quedó, inicio. Ahí voy a colocar el inicio, le voy a reducir un poquito de tamaño para que nos quepa todo lo que tenemos. Control C, control V, traigamos este inicio para acá. Hemos iniciado. Vamos ahí. Acabamos de iniciar la solución a dicho algoritmo, a dicho problema. Flecha. Cada uno de los elementos que hacen parte del diagrama deben ir unidos con una flecha vertical, que es la que nos indica el flujo. El flujo siempre es top-down. ¿Qué quiere decir top-down? Quiere decir que es de arriba a abajo. Vamos ahí. ¿Qué nos pide? A ver, de acuerdo al enunciado, nos pide que sea un trabajador independiente. Entonces vamos a asumir que los datos que van a llegar son de un trabajador independiente. Porque si no, tendríamos que entrar a utilizar secuencias lógicas, pero en el momento la temática no ha llegado hasta allá. Sin embargo, sí lo voy a hacer atendiendo dicho requerimiento porque es, es como digamos la identificación y la validación de que ese trabajador que se va a afiliar a la EPS sea independiente. Entonces vamos a leer el tipo de trabajador por decirlo así. Entonces aquí tengo, para leer utilizamos el teclado. Ahí lo tenemos, me lo traigo para acá. Le voy a reducir tamaño. Vamos a colocarle un texto para poder escribir ahí las variables. Lo traemos por aquí. Y esto vamos a decir tipo T, tipo trabajador, por decir algo. Vamos a leer el tipo de trabajador. Si es independiente, sirve para la solución que estamos buscando. Vamos a mermarle tamaño a esto. Pongámosle por aquí 12. Hagamos esto bien centrado.
Vamos a reducirle tamaño a esto para que nos quepa todo ese diagrama. Listo. Tipo trabajador. Ahora vamos a, a validar ese tipo de trabajador. Entonces utilizamos la decisión lógica. Ustedes se preguntarán, ¿y este profe por qué está haciendo la solución? Precisamente por el nivel de dificultad que representa el problema. Aquí me faltó colocar el flujo. Ahí lo tenemos. Este se me fue. Cogí lo que no era. Este es el que necesito. Lo colocamos ahí. Este lo dejamos donde estaba. Y viene el rombo. Aquí vamos a estirar esto para que nos dé más espacio. Entonces aquí vamos a traer este tipo, control C, control V. Vamos a evaluar si ese tipo de trabajador, digamos que esto es igual a independiente, pero ese independiente, como es un literal, lo vamos a escribir dentro de comillas. Vamos a darlo hasta ahí para que nos quepa todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos evaluando, Dar una pregunta, perdón, ¿por sí, qué en comillas? porque es un literal. O sea, si yo no le coloco comillas aquí, las voy a quitar. Si yo quitara estas comillas, ese in, independiente sería una variable. Si yo hago esto, entonces sería una variable, pero no es una variable. Yo estoy averiguando. Aquí la variable es tipo T. O sea, ¿qué es tipo T? Es tipo de trabajador. Entonces yo leí el tipo de trabajador. Entonces en el teclado alguien digitó independiente o alguien colocó dependiente. Entonces, dependiendo de eso, vamos a averiguar qué tipo de trabajador es. Por esa razón, debe ir dentro de comillas. Siempre que yo tenga un literal, los literales van dentro de comillas. De lo contrario, estaría diciendo que eso que está escrito ahí es una variable. Y de hecho no lo es. ¿Sí le queda Pues claro ahí? es que yo tengo una duda, es que Sí, hágale. pues yo todavía no he hecho el flujo, ¿no? Pues yo estaba como pensando en cómo hacerlo y Ajá. pues en eso había una probabilidad en colocar, bueno, así tal cual, pero entonces como dice que pues el problema plantea que es independiente, entonces yo pensaba colocar como la línea que es el flujo, colocar dos, entonces uno dependiente, uno independiente, pero pues el dependiente no se toca, se deja tal como está y tocamos pues la parte independiente según el flujo, Ah, ya, que no, tiene pero datos y eso. usted Pues lo puede, pensaba hacer así, no sé si es válido o no es sí, válido. es válido decir que uno es dependiente y dos independiente, pero enseguida te tocaría preguntar si lo que leyó es un uno o si lo que leyó es un 2. Entonces también tendría que preguntar, porque hay que validar, o sea, hay que validar el tipo de trabajador. Por esa razón yo lo estoy solucionando, porque En soy, este caso, perdón, o sí, sea, si fuese así como le estoy diciendo, también tendría que colocarle las comillas, ¿no? no, no porque es un dato numérico. Vamos a suponer aquí, a ver, antes de iniciar yo haría un supuesto, lo que me acabas de decir. Uno dependiente, dos independiente. Entonces yo aquí escribiría es, por ejemplo, en ese caso, si tipo de trabajador es 2. Entonces ahí ya no iría entre comillas. ¿Por qué? Porque el 2 es numérico. Entonces es distinto a un literal. Cuando yo hablo de un literal es que tengo letras que significan algo. Entonces, si tengo letras por sí solas, es una variable. Si tengo letras dentro de comillas, es exactamente lo que dicen las letras. Si establezco la diferencia, si la captas, me voy a devolver por aquí al ejercicio anterior. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que lea un número, pero ¿qué es número? Mire que el número no está dentro de comillas. Entonces, en este caso, número es una variable. Pero miren que aquí tengo operaciones y además operaciones básicas, pero están dentro de comillas. Si no tuviera esas comillas, la voy a quitar. Si yo quitara esta comilla
y quitar esta comilla, lo que tendría ahí hipotéticamente sería una variable llamada operaciones y otra variable llamada básicas. Pero eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que en la pantalla aparezca, si yo lo hago así como está aquí, le digo imprima operaciones básicas, quiere decir que aquí en pantalla iría a aparecer el contenido de la variable operaciones y el contenido de la variable básicas. Pero estos dos elementos no son variables. Para el caso es un, es un literal, es un mensaje que se va a imprimir en la pantalla para ilustrar simplemente, digamos, la información que va a aparecer aquí. Entonces, inicialmente, operaciones básicas es como un título. Estamos realizando operaciones básicas. Entonces, la diferencia es esa. Si se encuentra dentro de comillas, es un literal y hay que ponerlo tal cual. Si no tiene comillas, es una variable y se habla de su contenido. Entonces, en este caso, mire que número es una variable, hablamos del contenido de número. Suma es una variable, hablamos del contenido de suma. Producto es una variable, hablamos del contenido de la variable producto. Diferente a, por ejemplo, a lea. Lea es una acción, es un verbo. O sea, es un verbo conjugado, indica, aquí se puede escribir leer o lea, porque de todas maneras corresponde a la acción de un verbo. Imprima es una acción de verbo y corresponde, digamos, a unos conceptos que se llaman directivas del lenguaje. ¿Qué son las directivas? Digamos que son palabras propias del lenguaje, pero como en este caso estamos haciendo uso de, de algoritmos, el lenguaje es el lenguaje natural. Y cuando nosotros hacemos uso en el lenguaje natural de los verbos indican acción o movimiento. Eso por definición desde el español. Por ejemplo, aquí imprima, entonces le estamos dando una orden a la computadora. Estas serían directivas del lenguaje natural. La lectura, la impresión. En este caso, aquí se representa una operación aritmética. Pero sería válido entonces también decir calcule, porque calcule es una acción. Pero con el solo hecho de ilustrar número más número, estamos indicando de una acción aritmética, o sea, un cálculo. Entonces, por eso se supone, se sobreentiende que se debe realizar un cálculo. Y no hay que, y no es necesario decir calcular, aunque yo aquí podría decir calcular o calcule. Calcule, suma, llévele número más número. Y de pronto aquí también calcule a producto, llévele número por 2. Entonces, estas son acciones. ¿Y cómo sabemos que son acciones? Porque corresponden a verbos. El verbo leer, el verbo imprimir, el verbo calcular. Mientras que estos corresponden a a un procedimiento como tal. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Excelente. Me voy a ir a donde íbamos. Íbamos aquí. Entonces yo aquí puedo preguntar si el tipo de trabajador es 2, porque ya habíamos asumido, yo por aquí puedo escribir un mensaje, asumo de que uno es independiente y 2 es dependiente, o al contrario. Pero en este caso yo lo quise hacer como por dar más claridad, porque y veo que usted ya entiende esa parte, con un literal que diga independiente, que es lo que nos están pidiendo. Aquí que estamos diciendo que si el contenido de la variable, que si el contenido de la variable tipo T, o sea, tipo de trabajador, es independiente, entonces podemos continuar. Siempre que yo utilizo el rombo, que es para la decisión lógica, voy a tener una doble, doble, doble alternativa de salida, pero solo el flujo se va a ir por uno de los lados. Entonces, traigamos esta flecha para acá, la ponemos aquí y volvamos a otra flecha para acá y la ponemos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si se viene por el lado izquierdo es verdadero, si se viene por el lado de, perdón, si se viene por el lado, sí, por este lado es verdadero y si se viene por este lado es falso. Pero lo mejor es ilustrarlo. Entonces yo lo voy a ilustrar aquí con un mensaje. Me voy
a traer este texto para acá y me voy a traer otro texto para acá. Aquí voy a decir que si se viene por acá es verdadero o si se viene por acá es porque la respuesta a la evaluación de esa pregunta es falsa. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, si la respuesta a esta expresión es verdadera, se vaya por la derecha, perdón, por la izquierda. Si la respuesta a la pregunta es falsa, se venga por este lado. Esto lo voy a extender un poquito. Listo. Entonces aquí dice, si tipo de trabajador es igual a independiente, verdadero, se viene por aquí. Si tipo de trabajador es independiente, la respuesta es falsa, se debe venir por aquí y deberá hacer otra cosa diferente. ¿Qué pasa si es verdadero? Entonces debe leer unos datos para poderlos validar, así como dice el enunciado. La afiliación de la persona que trabaja como independiente, que permita actualizar los datos para dicha afiliación. ¿Cuáles datos? Vamos a suponer que va a leer nombre, dirección y teléfono, no más, para no complicar la solución. Entonces me voy a traer este símbolo que significa lectura, que es el teclado visto de manera lateral, lo voy a colocar aquí. Y solo el símbolo significa leer, solo el símbolo. O sea, la representación del teclado para dentro del lenguaje de programación, esto significa lectura, lea, es como si dijera lea. ¿Y qué vamos a leer? Vamos a leer unos datos. Entonces me traigo este texto para acá. ¿Qué datos vamos a leer? Entonces vamos a leer, digamos la cédula, nombre, dirección y teléfono, que se lean esos datos. Vamos a suponer. Estas son variables. Dentro de cada una de esas variables vamos a almacenar el dato respectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a leer el nombre de la persona, vamos a leer, vamos a leer la cédula, el nombre, la dirección y el teléfono. Me voy a devolver al enunciado. La afiliación de una persona que trabaja como independiente, ya evaluamos, que permita actualizar los datos para aceptar dicha afiliación. Entonces, que lo lea y enseguida que imprima un mensaje que diga datos aceptados, por decir algo. Porque ya garantizamos, o sea, el hecho de que se venga por aquí por el verdadero, estamos garantizando que es un trabajador independiente. Entonces leyó los datos, los vamos a validar, entonces vamos a decirle que imprima que se aceptan esos datos. Control C, Control V, me traigo este por aquí, me falta la flechita, vamos a colocar esta, Control C, Control V, me traigo, me traje lo que no era. Listo, ahí está correcto. Esta flecha se agrandó mucho. Vamos a moverla para acá. Vamos a mover esto así. Que quede más o menos derecho. Ahí, listo. Y este lo vamos a correr para acá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este símbolo significa imprimir. El símbolo por sí solo. Entonces, cada símbolo tiene un significado. Esto significa inicio, esto significa leer, esto significa decisión, este significa leer otra vez y este significa imprimir. ¿Y qué vamos a imprimir? Datos aceptados, un mensaje, para garantizar de que se va a aceptar la afiliación como independiente. Entonces aquí vamos a escribir datos aceptados, por ejemplo. Ahora, ¿deberá ir así o deberá ir entre comillas? ¿Qué me dice Daniel?
de acuerdo a lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Qué crees? Como es un mensaje, es un literal que va a salir a través de la pantalla, entonces yo le coloco comillas. Puede ser comilla sencilla o comilla doble, todo es que esté dentro de comillas. Datos aceptados. Si yo no le colocara las comillas, ¿qué estaría imprimiendo? Estaría imprimiendo el contenido de dos variables, una llamada datos y otra llamada aceptados. Pero no es, en realidad no es eso, en realidad es un mensaje, un literal que va a salir a través de la pantalla. Datos aceptados, vamos a ver qué más nos dice aquí en el enunciado. Aceptar dicha afiliación, más que datos aceptados, más bien afiliación aceptada o datos aceptados. Listo. Ya, eso sería todo. Que sigue una flechita por aquí para terminar. Vamos a colocar una copia de esto. Control C, control V. Vienes para acá. Ahí. Esta la vamos a extender. Por el no que se hace, mm, podemos imprimir no nos piden nada. En este caso, en el enunciado, no me están diciendo nada. Por claridad, yo podría aquí colocar un mensaje que diga el trabajador no es el trabajador no es independiente y se va a final. Y lo voy a hacer como para darle más claridad a la solución. Aquí vamos a imprimir un mensaje que diga, digamos, trabajador no independiente, que es lo que nos están pidiendo. ¿Por qué decimos que no es independiente? Porque al evaluar arriba en el rombo, la respuesta fue falsa. ¿Y por qué falsa? Porque pregunté si era independiente. Si me dice que no, quiere decir que no es independiente. Por esa razón lo imprimo ahí. Entonces, colocamos aquí. Vamos a unir estas dos con una que no la inserté. Vamos a poner una línea por aquí. Esta por decir algo. Hasta por ahí. Esta la extendemos hasta aquí. Listo. Siempre debe iniciar un flujo y terminar un flujo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en la decisión, si sale por el lado izquierdo hay un flujo o si sale por el lado derecho hay un flujo. Y aquí debe continuar con un solo flujo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Un flujo. Y ya terminamos, entonces vamos a colocar un final. Control C, control V. Me traigo este círculo para acá. Traigo este para acá. Y aquí sería fin. Todo algoritmo tiene, y todo diagrama tiene un inicio y tiene un final. Y debe estar representado en la solución. Ahí tendríamos la solución al problema que nos propusieron. Esta sería una solución. ¿Está claro? Sí, señor, pero tengo una duda. Bien pueda. A ver, instructor, ahí está donde está la parte de falso. Sí, No habría alguna posibilidad, o sea, de quitarle esa parte, sino que simplemente conecte con el... sí, Pues, sí. Que se vaya derecho la flecha hasta aquí abajo. exacto. ¿Se Sí, puede o no sí. se puede? Sí, claro que sí se puede. Sí, porque realmente eso no nos lo están pidiendo. Yo lo coloqué como por dar claridad. Porque mire que si no es independiente, no lo afilia. Aquí datos aceptados quiere decir que acepta la afiliación.
Y No, otra cosa, y digamos, ahí en ese valor se puede colocar entre comillas algún cero o algo así, o en cuál parte? en la parte de falso. Aquí. O sea, en trabajador no independiente se coloca, no sé, un valor cero. No, No sino pasa, que, ¿qué o estamos más bien, haciendo aquí? ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué significa este símbolo? esto, Este. imprimir, ¿no? Imprimir en la pantalla, exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Le estamos a la persona que esté operando la computadora, le estamos mostrando este mensaje que dice que el trabajador que ingresó por aquí no es independiente. ¿Y por qué no es independiente? Porque es que en el enunciado nos están hablando es de trabajadores independientes, no nos hablan de ningún otro. Entonces, por esa razón, no utilicemos ningún otro término. Entonces, trabajador no independiente o no es independiente. El trabajador, para que quede más claro, indicando de que este trabajador no es independiente, entonces no se le va a aceptar la afiliación y va al final. Es por claridad, simplemente yo puedo quitar esto de aquí, ya. Quito esto y queda la flecha larga. Correcto hasta ahí. Sí, señor. Bueno, continuemos. Dice, bueno, que la presentación de la evidencia, ya producto, diagrama de flujo de datos, la evidencia debe ser presentada en un informe que contenga los aspectos formales como portada, descripción del problema, diagrama de flujo de la solución al problema propuesto. Aquí me faltó algo que era la prueba de escritorio y la conclusión, aunque en la guía sí habla de la prueba de escritorio, pero yo no la escribí. Escribámosla de una vez porque además que hay otros que luego van a mirar la grabación, prueba de escritorio. Y la prueba yo no la voy a hacer. Uy, ¿qué pasó ahí? Es que escribí esto mal aquí. Era aquí, de escritorio. Listo, y esto lo podemos subir un poquito para que no quede tan así. Continuando, está el instrumento de evaluación de la evidencia. Ya lo vimos en la sesión pasada. Hoy solo traje los indicadores de logro y la parte que corresponde a la lista de chequeo, donde tiene 5 columnas. La primera es el consecutivo, en la segunda es el indicador de logro, luego las columnas de cumplimiento, sí o no, si cumple el indicador, y la columna del porcentaje asociado a cada indicador de logro. Entonces, el primer indicador dice la evidencia o evidencia la realización del análisis del problema, identificando los indicadores, los identificadores. Identificadores son las variables, las entradas, los procedimientos y las salidas. O sea que antes de haber hecho esta solución que yo hice aquí, debimos haber hecho ese análisis. ¿Cuáles son las entradas? Que la entrada era el tipo de trabajador. El tipo de trabajador, la cédula, el nombre, la dirección y el teléfono. ¿Cuáles son las salidas? La salida es datos aceptados o esto que el trabajador no es independiente. Y el procedimiento, pues, preguntar si el tipo de trabajador es independiente. Ese sería como el análisis. Define los identificadores requeridos para la solución al problema propuesto a través de la guía de aprendizaje. Esto tiene que ver es que los identificadores o las variables que se definan son exactamente las que se necesitan. Porque muchas veces de pronto se pueden incluir otros elementos que no se requieren. Eso sobraría. Tercero, escribe el algoritmo o diagrama solución como solución funcional al problema propuesto. Entonces, allá está, si se encuentra, se va colocando la X en cada una de las casillas correspondientes. 4. Realiza la prueba de escritorio que le permita verificar la funcionalidad de la prueba. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión y formato establecidos como portada, introducción, evidencia y conclusiones.
Y como es esto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. Entonces, por aquí se coloca una X si cumple o no cumple. Luego se suman las X de cumplimiento. En este caso, digamos, dio 50, quiere decir que está por debajo de 70. No quiere decir que la evidencia no es aprobada. Si no se aprueba, de todas maneras, en la parte inferior del instrumento, yo les describo los ítems que no tuvieron cumplimiento para que luego esto pueda ser corregida la evidencia y de nuevo publicada, buscando que se llegue a la aprobación. Ese es como el procedimiento que se sigue. Y a cada uno de los aprendices dentro de la retroalimentación, yo siempre les coloco el instrumento de evaluación para que se den cuenta cuáles fueron, digamos, esos elementos que presentaron debilidad y que son susceptibles de corregir o de mejorar. Como recursos y herramientas, se tienen el DFD, diagrama de flujo de datos. Hay un software que se llama también así, DFD, que se utiliza para hacer la representación de los diagramas de flujo precisamente. También se pueden hacer a través del PCIN, del Lucidchart, del Flowchart, etc. Un procesador de texto para la construcción del informe como tal, el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje, los materiales de formación y el instrumento de evaluación. Todos esos serían los recursos disponibles para, para el desarrollo de la actividad. Continuando, ahora pasamos a la actividad de aprendizaje número 2. Tiene por título Estructura básica de algoritmos, propuesta para desarrollarse entre los días 24 y 28 de julio. Como resultado de aprendizaje asociado, se propone diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos, o sea, lenguaje natural, y o diagramas de flujo de datos, lo que acabamos de hacer utilizando la simbología ANSI, de acuerdo con los requerimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo presente la solución a un problema lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. Puede ser en algoritmo o puede ser en diagrama de flujo de datos. O depende estrictamente de lo que me estén pidiendo. Si el enunciado dice escriba un algoritmo, entonces debe ser el lenguaje natural. Si el enunciado dice un diagrama de flujo de datos, debe ser utilizando la simbología. O si el enunciado dice presente la solución, pues puedo utilizar cualquiera de las dos técnicas. Dice que esta actividad número 2 está conformada por la guía de aprendizaje. Ya hemos descrito varias veces cuál es la importancia de dicho recurso y es porque contiene toda la información relacionada con el desarrollo de la actividad, desde lo que son los materiales de estudio a considerar, está la descripción de la actividad, está el detalle de cómo presentar las evidencias y todos los elementos requeridos para ello. Luego viene el material de formación y complementario, que es ese material donde está la temática a estudiar, la sesión en línea correspondiente a la que estamos haciendo el día de hoy. Tiene dos evidencias entregables. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, una evaluación de conocimiento acerca de los elementos del diagrama de flujo de datos. Y la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, es un producto donde se busca describir los pasos para el desarrollo de los algoritmos. Además, el instrumento de evaluación. Entonces, la primera de las evidencias, la evaluación, dice que es una prueba interactiva en la cual se propone la organización lógica de un diagrama de flujo de datos. Entonces allá van a aparecer unas piezas estilo rompecabezas donde nosotros lo que debemos hacer es acomodarlas de acuerdo a su orden lógico. Cuando hablo del orden lógico es de teniendo en cuenta la lógica de cómo suceden los eventos en la vida real, la lógica natural. Entonces, de acuerdo a eso, organizar esas símbolos que aparecen ahí con instrucciones, de modo que quede construido un diagrama de flujo de datos. Tiene disponible 3 intentos, si se requieren más, pues me lo harán saber.
Como actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, un producto, donde se habla de los pasos para el desarrollo de algoritmos. Entonces dice así, para el enunciado entregado en la guía, allá hay un enunciado, enseguida lo miraremos, dice, escriba un algoritmo, validar su funcionalidad con la prueba de escritorio y socializarlo y sustentarlo por medio de un video en el cual se visualice la acción del aprendiz durante la explicación de la solución alcanzada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sobre el problema que se propone, cada aprendiz debe aplicar lo que hemos visto hasta el momento dentro del curso. O sea, primero, mmm, o sea, cuáles son digamos, los pasos para la solución del problema. ¿Cuál es? Identificar las variables. Uy, se me movió esto. Se me fue. ¿Dónde estaba yo? Identificar las variables, identificar las entradas, identificar las salidas. Y va aquí. Identificar las salidas, determinar cuáles son los procedimientos, escribir el algoritmo, hacer la prueba de escritorio, o sea, y eso grabarlo en un video donde dice en la guía donde se escuche la voz del aprendiz. Y de la evidencia a publicar, creo que es el video, vamos a mirar aquí más adelante. Aquí está el enunciado, dice, pasos para, se debe leer el nombre, la edad, sexo, cargo, salario básico por hora, número de horas elaboradas en el periodo, calcular el salario de vengado. Al trabajador se le descuenta el 12% del salario de vengado por seguridad social. Además, al salario de vengado y después de la deducción se le suma una bonificación del periodo, la cual debe ser leída también, la cual debe ser leída. También se debe restar el descuento por deudas que tenga con la empresa. El descuento también debe ser leído. Este sería el enunciado del problema a resolver. Dentro de ese enunciado debemos identificar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son esos procedimientos que yo debo escribir y definir variables para cada uno de esos elementos. Evidencia entregable. Dice, la evidencia debe ser presentada en un informe que contenga aspectos formales como portada, descripción del problema, análisis del problema donde se identifique la definición. Aquí tengo una inconsistencia. Definición de identificadores, variables, constantes. ¿Qué más dice? Hay una inconsistencia por lo siguiente. Porque por aquí dice que debe hacer un video y yo estoy pidiendo un informe. Socializarlo y sustentarlo por medio de un video, el cual se visualiza la acción del aprendiz durante la explicación de la solución. Entonces deberé corregir mi error porque eso es un error mío. Entonces aquí la evidencia debe ser presentada en un video. Entonces, valga la aclaración. O sea, voy a dejar esto por si de pronto alguien dice, no, yo quiero presentar el informe con los parámetros que hay ahí. Es válido. O si alguien dice, no, yo hago el video y publico el video. Publican el video o el enlace del video de modo que sea que yo le dé clic y inmediatamente empiece a correr, ya sea que esté montado en alguna red social o en YouTube, que es como lo más común. Y si está montado en alguna red social, debo tener permisos para poder acceder, porque muchas veces está en una red social y para poder entrar pide usuario y contraseña. Entonces lo mejor es hacerlo en algún espacio que sea libre para que no nos tengamos esos problemas. Entonces aquí valga la aclaración, pueden presentar la evidencia como se propone aquí o pueden presentar el video o el enlace al video. Cualquiera de las dos alternativas es válida. No, es que aquí dices lo que hay que construir. Ahora sí caí en cuenta bien. No, sí, hay que hacer las dos cosas. Presentación de la evidencia hace portada, descripción, análisis del problema, aquí continúa. Entradas, procedimientos, salidas, algoritmo, solución, prueba de escritorio y el enlace del video. O sea que sí, hay que presentar el informe y dentro del informe el enlace del video. Me estaba equivocando. El enlace del video con la sustentación del problema.
tenemos el instrumento de evaluación. Vamos a darle paso a ese instrumento de evaluación para esta evidencia. Ya lo voy a compartir. Cerramos aquí, abrimos aquí, ahí lo tenemos en pantalla. Si se está viendo, si está viendo el instrumento. Creo que no. Daniel me confirma si se visualiza el instrumento. Sí, señor, ahí veo la portada. O sea, dice instrumento de evaluación, datos generales. Es que yo no. Dice actividades de aprendizaje 2, instrumento de evaluación. No, pero el instrumento como tal, es que ya cambié la diapositiva. Es que no estoy viendo que cambie, no sé por qué, que se Y borró. no, 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 la diapositiva no está cambiando. Se quedó congelado. Dame un segundito, yo veo Señor, cómo lo solucionamos. Ay, hombre. A ver aquí qué pasa. Presentación la apagué. El instrumento lo prendí, no la veo. No actualizó. Ahí yo apago todo. Apaguemos aquí, no se apagó. Ay, hombre. No te vayas a salir que voy a refrescar. No actualizó. Ah, ¿qué pasa pues, hombre, carajo? Refresquemos de nuevo. Ah, no quiere mostrar. Vamos a mostrarlo por otro lado, a ver. Una ventana, mostrémoslo por aquí. Este es el instrumento de evaluación. Ahí sí. Ahora sí se está visualizando, ¿cierto? Un documento en Word. Sí, sí, señor. ahora sí, bueno. Sí, es que no me está dejando refrescar. Entonces dice instrumento de evaluación. Tiene la información general del curso, programa de formación, metodología de la programación de sistemas informáticos. Más abajo aparece el resultado de aprendizaje, la actividad, la evidencia dice de desempeño, informe, pasos para el desarrollo de algoritmos y los criterios de evaluación. Como criterios de evaluación aparece primero identificar las funcionalidades de los elementos que conforman una computadora para conocer la interpretación y ejecución de los programas. Estos elementos que conforman la computadora vistos más desde la funcionalidad que desde los mismos dispositivos como tal. Cuando hablamos de la funcionalidad, por ejemplo, cuando hablamos de que hay que leer datos de entrada y que hay que mostrar datos de salida, de que hay que aplicar unos procedimientos, desde ahí es donde hacemos referencia al comportamiento de la computadora. Segundo, traduce los datos de entrada en variables como la base para el diseño de los algoritmos. Y tercero, define la estructura de datos y operaciones primitivas elementales para la elaboración de los algoritmos. Ahí estamos hablando de esas secuencias básicas que hay que escribir a manera de procedimientos para darle solución al problema. Y a continuación aparece la lista de chequeos relacionada con la evidencia de producto. Dice así los indicadores de logro. El primero, realiza análisis del problema determinando los identificadores, variables, constantes y otros, las entradas, procedimientos y salidas. Segundo, escribe las variables y constantes requeridas para la solución al problema propuesto a través de la guía de aprendizaje.
Tercero, escribe el algoritmo o diagrama como solución funcional al problema propuesto utilizando la simbología ANSI. Si es diagrama, utilizando la simbología. Si es algoritmo, utilizando el lenguaje natural. Cuarto, realiza la prueba de escritorio que le permita verificar la funcionalidad de la solución al problema utilizando el formato establecido y sustentada en video. Quinto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión y formato establecidos como portada, introducción, evidencias y conclusiones. Y sexto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas. Entonces aquí, igual que siempre, se coloca una X si cumple o no cumple. Luego se suman los porcentajes, los valores de sí, los porcentajes asociados al cumplimiento. Y si ese porcentaje es 70 o más, quiere decir que la evidencia es aprobada. Si es menor de 70 no se aprueba y aquí abajo se hace una descripción de los ítems que no se cumplieron, buscando de que esa evidencia sea ajustada y de nuevo publicada para buscar la aprobación. Y hasta ahí el contenido del instrumento de evaluación. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Volveré a la presentación. Ahí tenemos la presentación, ahí sí funcionó. Entonces, instructor, usted dice que se puede hacer en video como se puede hacer pues digamos, en El forma de informe. informe, ¿no? No, hay que hacer los dos. Mire que es que yo me estaba equivocando, me voy a devolver. Hay que hacer los dos. Aquí dice presentación de la evidencia. Entonces la presentación es todo esto. Un informe que contenga portada, descripción, análisis del problema. En la segunda página dice entradas, procedimientos, salidas, algoritmo, prueba de escritorio y el enlace del video. O sea, si hay que hacer las dos cosas. Es que me estaba equivocando porque no había leído bien. ¿Y tiene que salir la cara de uno o no? Por lo menos la voz. Usted, o sea, que se escuche la voz Gracias. suya narrando y si quiere mostrar la cara, pues muestra la cara, no hay ningún problema. Lo que pasa es que en algunas evidencias anteriores me han puesto unos videos de cosas que ya están grabadas en internet y entonces no se aceptan. ¿De cuánto tiene que ser el video como tal? ¿O no No, hay? no, no, no. Si le ponemos un tiempo, usted se va a preocupar por el tiempo y no por los aspectos de pronto que revistan mayor importancia, no, lo que dure el video. Ah, listo, listo. Listo, íbamos en instrumento de evaluación, ahora pasamos a las herramientas y recursos. Hablamos del diagrama de flujo de datos, hablamos del PCIN, del Lucidchart, Flowchart, son herramientas de apoyo. Realmente pues si uno las quiere utilizar, pero si no, no hay ningún problema. Está el procesador de texto, el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje de la actividad número 2, material de formación y complementario y el instrumento de evaluación. En cuanto a la guía, yo no la voy a presentar, ya cada uno de ustedes debe, digamos, acceder al recurso y conocerlo de manera amplia y detallada, porque es muy importante que se conozca dicho elemento a la hora de... Ay, yo no dejé de presentar. Es necesario que se conozca dicho elemento de manera amplia. Bueno, pasando ahora a la parte de conceptualización. Esto es como a manera de repaso, esto lo vimos en la sesión de bienvenida, donde hablábamos de la estrategia de solución de un problema, donde se parte del problema, después de conocer el problema, pues iríamos a la identificación del mismo, luego el análisis, la construcción de la solución y la validez de la solución. Esa validez a través de la prueba de escritorio y la representación de la solución a través de un algoritmo o a través de un diagrama de flujo y luego sobre cualquiera de los dos la realización de la prueba de escritorio.
y tenemos un ejercicio. Dice, se desea calcular el pago que recibe una persona por un mes de trabajo y para ello se lee el nombre de la persona y el número de horas que trabajó. Dice además, por cada hora trabajada se le pagarán 10.000 pesos. Calcule el pago que recibirá la persona. Además, recibe una compensación como aguinaldo, pero también paga la deuda que tiene con el supermercado. Imprima el nombre de la persona, el pago recibido y el aguinaldo y la deuda. Hay que imprimir todos esos elementos. Entonces, a partir de ese enunciado, nosotros debemos identificar todos esos elementos que forman parte de... Uy, ¿qué pasa aquí otra vez? Esta pantalla me está molestando mucho. Ahora sí mejoró. A partir de ese enunciado, entonces se debe, digamos, realizar el análisis, con base en el análisis luego presentar la solución. Entonces identifiquemos esos elementos ahí, vamos a ver qué sigue aquí, dice ejercicio, estrategia de solución del problema. Entonces, primero, construcción de la solución. Identificación del problema. ¿En qué consiste la identificación del problema? Consiste en entender claramente lo que dice el enunciado del problema. Segundo, el análisis del problema es la identificación de los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos son las entradas o los datos de entrada, los datos de salida y los procedimientos a aplicar para poder obtener los resultados que se esperan. Habiendo hecho esa identificación, se procede a la representación de la solución. Y esa representación puede ser a través de un algoritmo o a través de un diagrama de flujo de datos. Después de haber hecho esa representación o la solución, viene la validez de la solución y se logra a través de la prueba de escritorio. Ese es el procedimiento que se debe seguir siempre para la solución de un problema de lógica de programación, por lo menos al interior de este curso. Entonces viene identificación del problema. En ese enunciado que teníamos allá, lo voy a volver a leer, dice, se desea calcular el pago que recibe una persona por un mes de trabajo. Entonces queremos calcular el pago. Ese pago debe ser un elemento como de salida. Y para ello se lee el nombre de la persona y el número de horas. Esos serían elementos de entrada. El nombre de la persona y el número de horas. Dice además, por cada hora trabajada se le pagarán 10.000 pesos. Ese no sería un dato de entrada, o de pronto sí, pero como ya nos están dando el dato, sería una constante. Esa sería una constante que hay que definirla y tenerla en cuenta para la solución. Además dice, calcule el pago que recibirá la persona. Además, recibe una compensación como aguinaldo, otro dato adicional, la compensación. Pero también paga la deuda que tiene en el supermercado, otro dato más. Entonces tenemos que como datos nos están dando el nombre de la persona, el número de horas que trabaja, el valor por cada hora que es 10.000, el aguinaldo y la deuda. Esos son todos los datos que nos está proporcionando ese enunciado. Y además nos están pidiendo como resultados el nombre de la persona, el pago que recibe la persona, el valor del aguinaldo y el valor de la deuda. Todo eso serían los datos o los resultados a mostrar como solución de ese problema. Entonces vamos a la identificación. Tenemos entradas, entonces aparece ahí nombre, horas, los 10.000 de que vale cada hora, el aguinaldo y la deuda. Todos esos son datos de entrada. Nos los está proporcionando el mismo enunciado. Quiere decir que a partir de ello podemos empezar a generar, digamos, esos procedimientos para obtener los resultados de salida. ¿Qué tenemos como salida? Como salida nos piden el nombre de la persona, el pago que va a recibir
el valor del aguinaldo que se ganó y el valor de la deuda que tiene con el supermercado. Ahora, desde los datos de entrada hacia las salidas, yo necesito construir unos procedimientos. En este caso, ese procedimiento sería el cálculo del pago, pero no solo calcular el pago, creo que habría que hacer varios pasos para poder llegar a ese cálculo del pago. Entonces ahí tenemos lo que estamos diciendo. Definición de variables. Entonces tenemos una variable llamada nombre, una variable llamada horas, una variable llamada aguinaldo, otra variable llamada deuda, otra variable llamada val hora, o sea, el valor de la hora que y de una vez le estamos asignando el valor de 10.000 pesos. Como procedimientos, cálculo del pago. ¿Cómo se calcula el pago? Se calcula con esta fórmula que tenemos aquí. Se multiplica el número de horas que trabajó la persona por el valor de la hora y ya sabemos cuánto vale la hora. Vale 100.000. Y esas horas también sabemos cuánto vale. O deberíamos saber porque hay que leerlas. Entonces se multiplica esto por esto y se obtiene el pago. O sea, lo que ganó la persona. Como procedimientos además, entonces está una lectura, una acción, verbo lea. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el nombre, las horas trabajadas, el aguinaldo y la deuda. Vamos a imprimir el nombre, el pago, el aguinaldo y la deuda. Eso sería lo que se tiene como datos de salida. Teniendo estos elementos ya claramente identificados, entonces procedo a construir la solución. Y aquí tenemos la solución representada de dos formas. A la izquierda aparece el algoritmo que corresponde a la solución de dicho problema y a la derecha el diagrama de flujo de datos utilizando la simbología ANSI. Entonces aquí representación como algoritmo tenemos inicio, todo algoritmo empieza con esa palabra, termina con la palabra fin o terminar. Hay una directiva, lea. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el nombre a través del teclado, alguien va a escribir el nombre. Vamos a leer el número de horas que trabajó la persona. Lo que le dan de aguinaldo, esto es una especie de bonificación. Y va a leer el valor de la deuda que tiene con el supermercado. Como nos dieron un valor constante por cada hora trabajada, dice que vale 10.000, se lo asignamos a una variable llamada valor de la hora. Luego entonces procedemos a este cálculo. Pago de horas, perdón, pago es igual a horas por el valor de la hora y se muestra el nombre, el pago, el aguinaldo y la deuda. Este sería el algoritmo solución a ese problema. Representado en forma de diagrama de flujo de datos, lo tenemos aquí a la derecha, donde con los símbolos indicamos el inicio y el fin. Este símbolo de teclado significa leer. Este símbolo de rectángulo significa cálculo u operaciones, asignaciones. Tenemos dos. Y este símbolo significa la pantalla, o sea, impresión. No aparecen ahí todas las variables. Faltó, está nombre, pago, aguinaldo está mucho y no se ve la deuda. Es por el mismo símbolo que lo ocupa. Y el fin del algoritmo, el del diagrama. Entonces ahí tenemos la representación de esa solución. ¿Está claro hasta el momento? Sí, señor. Ok. Démelo ahí que es para sostener la escalera. Continuando, sigue la representación, ya lo habíamos hecho. Prueba de escritorio. Vamos a hacer la prueba de escritorio de ese problema. Entonces tenemos la tabla acompañada del algoritmo y vamos a proporcionar algunos datos que son los que vamos a colocar aquí como datos de entrada para que los lea el algoritmo.
los procese y nos muestre las salidas aquí. Entonces pongamos algún nombre, pongámosle María, va a leer el número de horas, digámosle que son 20 horas, va a leer el aguinaldo, digámosle que son 100 pesos, va a leer una deuda que tiene, pongámosle que son 50, listo, eso es lo que hay que leer. Entonces vamos a hacerle un seguimiento a este algoritmo que tenemos aquí a la derecha y vamos a ir ilustrando el comportamiento de las variables en la memoria de la computadora. Estamos listos, entonces inicio. Ejecuté la primera línea. Ahora me voy para ejecutar la segunda. La segunda línea me dice lea nombre, quiere decir que va al teclado, coge ese nombre que está allí y lo lleva a la variable nom, María. Uy, apareció tachado, pero no lo debía haber tachado todavía. Estaba guardado ahí de algún trabajo anterior. Quitémosle ese tachado. Y listo. Me imagino que todos están tachados de ahí para abajo. Tenemos a María. Vamos aquí, estamos leyendo nombre. Vamos a leer el número de horas, 20. Quiere decir que el número de horas le lleva 20. Luego dice al aguinaldo. El aguinaldo vale 100. Lee ese 100 y se lo lleva a la variable aguinaldo. Y luego lee la deuda. Es 50. Entonces coge ese 50 del teclado y se lo lleva a la variable deuda. 50. Correcto. Acabamos de ejecutar esta línea. Ahora paso a la siguiente línea. Voy a esta línea. ¿Qué estoy haciendo? Que coge ese valor de 10.000, es una constante que nos dio el enunciado, y se lo asignamos a la variable valhora. Aquí. Quiere decir que a valhora le asigna 10.000. Listo. Acabamos de ejecutar esta línea. A continuación, encontramos un producto y dice que número de horas, el contenido de la variable número de horas se multiplica por el contenido de la variable de hora, variable valor de la hora. Un detalle con relación a la pregunta que me hiciste al principio, mire que aquí ninguna de estas variables tiene comillas. ¿Por qué? Porque son variables, estamos hablando de su contenido. Aquí no hay mensajes como en ese ejercicio que estaba por ahí al principio. De pronto ahorita vamos a incluir un mensaje porque aquí no lo hay. Entonces dice, el número de horas multiplicado por el valor de la hora, su resultado se lo vamos a asignar a la variable pago. Entonces pago va a ser igual al número de horas, el número de horas es 20, multiplicado por el valor de la hora por 10.000. Pues por un lado da 200.000. Listo. Ahí quedó este cálculo realizado. 20 por 10.000 da 200.000. Acabamos de ejecutar esta línea. Y este es el comportamiento de las variables de la memoria, habiéndole hecho seguimiento al algoritmo hasta ahí. Luego dice, muestre lo mismo que imprima, son sinónimos. Muestre, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar el contenido de nombre. ¿En dónde lo va a mostrar? En la pantalla. ¿Cuál es el contenido de nombre? El contenido de nombre es María. Entonces viene y aquí imprime María. Ay, ¿dónde lo puse? Ah, María. Se mueve de manera estrepitosa. Está María. Luego dice imprima pago. Ese pago equivale a 200.000. 200.000. Luego dice imprima aguinaldo. Ese aguinaldo es el contenido de la variable aguinaldo. 100. Lo voy a dar un enter para que quede debajo, que no quede pegado ahí. Y luego dice DU, imprima el contenido de la variable DU, deuda. En este caso es 50, entonces quiere decir que viene al teclado, perdón, a la pantalla y me imprime 50. Acabamos de ejecutar esta línea, produciendo esta salida.
Luego pasamos a la siguiente línea, fin, quiere decir que termina la ejecución del algoritmo. Y ahí hemos realizado la prueba de escritorio con estos datos. Yo pudiera aquí agregar otros datos, los voy a agregar, digámosle Pepe, digámosle que trabajó 85 horas, que tiene un aguinaldo de 220 y que tiene una deuda de 33, por decir algo. Con el objetivo de que ustedes luego realicen la prueba de escritorio con estos datos, aplicándolos aquí en la tabla de manera similar. Guardemos esto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Como recursos y herramientas tenemos estos, estos que son sitios, un blog, tenemos un blog que habla de diagrama de flujo de datos y habla del significado de la simbología ANSI. Entonces voy a colocar esto en el chat para que lo tengan de primera mano. De todas maneras, yo cuando hago la grabación entrego la presentación. Esto aquí se llama otros recursos. Y la idea es que los tengan a la mano para que los puedan visualizar. Y un video que habla también de la simbología de los diagramas de flujo de datos. También lo acabo de colocar en el chat. Ay, se me olvidaba, vamos a colocar el enlace para la asistencia. Se me olvidaba. Si lo tengo aquí, así, sí lo tengo. En el chat en este momento voy a colocar un enlace para diligenciar la asistencia a la sesión. Ahí lo acabo de colocar. Y hagamos una toma de pantalla de esto. Ok. Bueno, continuando. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, ya, esto es un repaso a parte de los elementos que se vieron en la sesión en línea de bienvenida. Esta es una estructura de, que describe, digamos, la solución a un problema. Entonces empieza con la identificación del problema, luego viene el análisis, luego la representación. Y puse una decisión lógica porque la representación se puede hacer a través de un algoritmo o a través de un diagrama solución. Y luego de ello, la validación o la validez de la solución, que sería la realización de la prueba de escritorio. Entonces, esta diapositiva tiene una doble intención. Uno es un recorderis del procedimiento a realizar dentro del desarrollo de software para la construcción de la solución a un problema. Y la otra es la utilización de la simbología para ilustrar dichos elementos. Entonces miren que aquí está el símbolo del teclado, que significa lectura, el rectángulo, que significa procesamiento, está el rombo, que significa toma de decisiones, otra vez rectángulo y otra vez rectángulo. Entonces esa era la intención de esta representación, tener esos dos elementos, la simbología y recordar el procedimiento. Aquí está con palabras, proceso del desarrollo de software. Inicia con la documentación. Normalmente en la documentación es donde encontramos el enunciado de los problemas. Luego viene la identificación del problema como tal, el análisis del problema, después de haberlo analizado, la representación, o sea, la solución en algoritmo o en diagrama, y la validez a través de la prueba de escritorio. Y como en el desarrollo de software, pues se presenta un ciclo, hay una etapa más adelante. Estos puntos suspensivos indican que después de esto vienen otras cosas, como por ejemplo
la codificación en un lenguaje de programación y otras validaciones. Y después de esa codificación, la etapa de mantenimiento. Todo esto sería el ciclo del desarrollo de software. Pero mire que aquí hay unos puntos suspensivos y aquí hay otros puntos suspensivos que significan de que en ese intermedio hay otros elementos que más adelante pues los conocerán en su debido momento cuando se trabajen en esas etapas. Por ahora estamos en el desarrollo de la lógica de programación. Como estrategia de solución, es una repetición, dice el problema, identificación, análisis, construcción y validez. Y la representación se puede hacer a través de algoritmo o del diagrama de flujo de datos. Y ahí tenemos de nuevo la norma ANSI, algunos elementos de la norma ANSI, donde se tiene la simbología utilizada para la construcción de los diagramas de flujos de datos y su respectivo significado, de los cuales en el día de hoy dentro de la sesión hemos utilizado algunos y más adelante utilizaremos los mismos y de pronto otros más, pero valga la pena la recordación. Tenemos el esquema proporcionado para la realización de las pruebas de escritorio. Es una tabla que tiene tres columnas grandes. La primera que representa la entrada de datos a través del teclado, la tercera que representa la salida de datos a través de la pantalla y el centro que representa, digamos, la, el espacio computacional de la computadora, o sea, la memoria y el procesador, donde se colocan todas las variables que formen parte de la solución para poder hacer el respectivo seguimiento a cada uno de sus elementos. Y hasta ahí lo que tenía para contarles el día de hoy. Entonces no sé si haya preguntas, inquietudes para proceder a resolverlas. Ay, señor, por el momento no Está todo claro hasta el momento. Me parece lo he entendido. excelente. Y recordemos que de cada sesión en línea se deja siempre la grabación para que pueda ser accedida luego por todos y conocer lo que se trabajó en dicha sección. Entonces, no siendo más, vamos a dar las gracias por la asistencia y la participación a la sesión en línea y daremos también por terminada la reunión. A ver qué pasó aquí, esto se agrandó mucho. Bueno, no siendo más, entonces un feliz resto de tarde ya y nos veremos en la próxima. Totalmente instructor. Que estén muy bien, Daniel, hasta luego. Damos por terminada la reunión y procedemos a detener la grabación.